¿Crees que un simple objeto puede destruir tu vida? La pregunta flota en el aire como una niebla espesa. No es una reflexión filosófica, es una advertencia. En este mismo momento, esparcidos por el mundo, existen objetos que llevan algo más que historia, algo más que recuerdos. Llevan maldiciones. No estamos hablando de leyendas urbanas o historias de terror fabricadas para asustar a niños. Estamos hablando de casos documentados, investigaciones oficiales, testimonios de personas reales que tuvieron sus vidas destrozadas por haber cometido un único error: tocar el objeto equivocado. En 1970, una enfermera llamada Donna recibió una muñeca de trapo como regalo de cumpleaños. Una muñeca Raggedy Ann, común, inofensiva, con su sonrisa cosida y ojos de botón. 3 semanas después, ella estaba durmiendo en hoteles, demasiado aterrada para volver a casa. La muñeca se movía sola, dejaba mensajes escritos en pergaminos que no existían en el piso. Y en una noche particularmente terrible, atacó al novio de su compañera de piso, dejando 7 arañazos profundos en su pecho. Esa muñeca hoy está encerrada en un museo de ocultismo, dentro de una caja de cristal con avisos de no tocar. Su nombre, Annabelle. Pero Annabelle no está sola. En un museo en Inglaterra existe un vestido de novia victoriano que nadie se atreve a exponer sin protección. Aquellos que lo tocan relatan sensaciones de asfixia, visiones de una novia ahorcada y una inexplicable voluntad de quitarse la propia vida. 4 conservadores ya han pedido traslado. Uno de ellos desarrolló terror nocturno tan severo que necesitó ser hospitalizado. En Australia, una silla de madera antigua fue donada a un anticuario. Parecía una pieza común del siglo XIX, pero en 6 meses, 3 personas que se sentaron en ella murieron en accidentes extraños. Una fue atropellada por un coche sin conductor, que descendió una colina con el freno de mano accionado. Otra cayó de una escalera que ella misma había verificado como estable minutos antes. La tercera simplemente dejó de respirar durante el sueño, sin ninguna causa médica identificable. La silla fue quemada en un ritual público supervisado por autoridades religiosas. Pero antes de ser destruida, fotografías mostraban algo perturbador. Una sombra humanoide siempre aparecía en las fotos tomadas de ella, incluso cuando no había nadie cerca. Y hay más, mucho más. Un espejo victoriano en Francia que muestra reflejos de personas que no están en la sala. Un cuadro en España cuyos ojos siguen a los visitantes y donde al anochecer la figura pintada cambia de expresión. Una caja de música japonesa que suena sola siempre a las 3:33 de la madrugada, precediendo tragedias familiares. Un reloj de bolsillo alemán que marca siempre la misma hora, la hora exacta en que su último dueño fue asesinado y que causa parálisis temporales en quien lo sujeta. Pero entre todos estos objetos, existe uno que destaca por la cantidad de vidas que destruyó. Un objeto aparentemente inofensivo que pasó por decenas de manos a lo largo de un siglo, dejando un rastro de muertes, locura y desesperación tan bien documentado que investigadores paranormales consideran este caso como el más evidenciado de la historia moderna. Este objeto no está encerrado en un museo, no fue destruido. Todavía existe circulando, cambiando de manos, esperando a su próxima víctima. Y la historia que voy a contarte hoy comenzó hace exactamente 127 años, en una pequeña aldea en Inglaterra, donde una mujer cometió un acto tan horrible que su propia alma quedó aprisionada en el objeto que más amaba. Su nombre era Elizabeth Crane, y el objeto que ella maldijo es algo que probablemente tengas en tu casa en este exacto momento. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te hará mirar diferente todo a tu alrededor, y tal vez, solo tal vez, te des cuenta de que ese objeto ya ha estado cerca de ti, más cerca de lo que imaginas. Inglaterra, 1898. La aldea de Ashworth era el tipo de lugar que los mapas olvidaban mencionar. Anidada entre colinas cubiertas de niebla y bosques densos, donde la luz del sol raramente tocaba el suelo. La pequeña comunidad de solo 300 habitantes vivía en un aislamiento casi medieval. Las casas de piedra gris parecían brotar del propio suelo embarrado, y las calles estrechas serpenteaban como cicatrices antiguas entre construcciones que habían sido testigos de siglos de secretos. El aire en Ashworth llevaba siempre un olor peculiar, una mezcla de tierra húmeda, humo de leña y algo más, algo que los moradores nunca conseguían identificar completamente.
un olor dulzón y ligeramente pútrido que se intensificaba en las noches de luna nueva. Los niños de la aldea aprendían desde pequeños a no jugar cerca del bosque después del anochecer. Los adultos cerraban sus puertas en cuanto la campana de la iglesia tocaba a las 6 de la tarde. Y nadie, absolutamente nadie, osaba mencionar lo que había sucedido en la propiedad de los Crane 20 años antes. La mansión Crane quedaba en el límite norte de la aldea, separada de las otras casas por casi 1 kilómetro de camino de tierra y rodeada por un muro de piedra cubierto de musgo negro. Era una construcción victoriana de 3 plantas, con ventanas altas y estrechas que parecían ojos vacíos, observando a cualquiera que se acercase. Las enredaderas habían tomado posesión de la fachada oeste, subiendo por las paredes como venas expuestas, y el jardín frontal era una maraña de malas hierbas y rosales salvajes que nadie podaba desde hacía décadas. Elizabeth Crane tenía 32 años cuando los eventos comenzaron. Era una mujer de belleza perturbadora, el tipo de belleza que no reconfortaba, sino inquietaba. Sus ojos eran de un verde tan intenso que parecían artificiales, casi luminosos bajo ciertas luces. Su pelo negro caía en ondas pesadas hasta la cintura, y ella lo mantenía siempre suelto, incluso cuando la moda de la época exigía peinados elaborados y recatados. Había algo felino en sus movimientos, una gracia depredadora que hacía que la gente se apartase instintivamente cuando ella pasaba. Vivía sola en la mansión desde la muerte de su marido, Thomas Crane, un comerciante de antigüedades que había fallecido en circunstancias nunca totalmente esclarecidas. El cuerpo fue encontrado en su despacho, sentado en su silla favorita, con los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito silencioso. El médico de la aldea declaró muerte por paro cardíaco, pero los que vieron el cuerpo susurraban sobre la expresión de terror absoluto congelada en su rostro. Como si, en los últimos momentos, Thomas hubiese visto algo que ningún ser humano debería presenciar. Elizabeth no lloró en el funeral, no derramó una sola lágrima mientras el ataúd era bajado en la tierra fría y húmeda del cementerio de la aldea. Permaneció inmóvil, vestida enteramente de negro, con un velo cubriendo su rostro, inmóvil como una estatua de mármol. Y cuando los pocos presentes comenzaron a dispersarse, murmuró algo tan bajo que solo el párroco que estaba a su lado consiguió oír. Él nunca reveló las palabras exactas, pero esa misma noche abandonó la parroquia y nunca más volvió a Ashworth. En los meses siguientes al funeral, la aldea comenzó a notar cambios en Elizabeth. Se había vuelto aún más reclusa, saliendo de la mansión solo una vez por semana para comprar suministros. Pero no eran suministros comunes. Velas negras, hierbas extrañas que necesitaba encargar desde Londres, libros antiguos con títulos en latín que hacían al librero fruncir el ceño y cuestionar si realmente debería atenderla. Y algo más perturbador, había comenzado a comprar espejos, decenas de ellos, de todos los tamaños y estilos. Los moradores comenzaron a oír cosas provenientes de la mansión Crane, sonidos que resonaban por las colinas en noches sin viento. No eran gritos exactamente, pero algo próximo a eso. Un cántico monocorde y arrastrado que hacía aullar a los perros y despertar llorando a los niños. Y siempre, siempre había luces moviéndose por las ventanas de la mansión. Luces que parpadeaban y danzaban en patrones imposibles, proyectando sombras distorsionadas en las paredes externas. Fue cuando comenzaron los accidentes, pequeños al principio. Un granjero se rompió la pierna al tropezar en terreno llano. Un niño enfermó con fiebre inexplicable. Un caballo enloqueció y mató a su dueño. ¿Coincidencias?, decían algunos. Pero los más viejos sabían, reconocían las señales. Elizabeth Crane estaba haciendo algo que no debería hacerse. Y en el centro de todo, encerrado en su habitación en la tercera planta de la mansión, estaba el objeto que pronto se convertiría en la materialización de su odio eterno, un espejo. Su espejo. El espejo había pertenecido a la madre de Elizabeth, un regalo de boda traído de Baviera en 1850. El marco era de caoba oscura, tallado con patrones intrincados de rosas y espinas que se entrelazaban en una danza macabra. El cristal tenía casi 2 metros de altura, y su superficie era tan perfectamente pulida que reflejaba no solo imágenes, sino parecía capturar algo más profundo, algo de la esencia de quien se miraba en él. Elizabeth pasaba horas frente a ese espejo. Los empleados que aún osaban trabajar en la mansión
la encontraban parada allí, inmóvil, observando su propio reflejo como si estuviese conversando con alguien del otro lado. Sus manos trazaban símbolos en el aire y sus labios se movían en susurros inaudibles. Cuando alguien se acercaba, ella giraba la cabeza lentamente y sus ojos verdes parecían atravesar a la persona, viendo capas de alma que deberían permanecer ocultas. La primera en marcharse fue Marta, el ama de llaves que trabajaba para la familia Crane hacía 15 años. Bajó las escaleras corriendo una tarde de octubre, con el delantal rasgado y arañazos profundos en los brazos. Sus ojos estaban desorbitados de terror. Cuando fue interrogada solo consiguió balbucear palabras inconexas. El espejo. Ella está alimentando el espejo. Vi mi rostro, pero no era yo. ¡No era yo! Marta dejó la aldea esa misma noche y nunca más fue vista. Los otros empleados siguieron en las semanas siguientes. El jardinero abandonó sus herramientas en medio del césped y partió sin recoger sus pertenencias. La cocinera fue encontrada arrodillada en la despensa, rezando compulsivamente, las manos sangrando porque había apretado el rosario con tanta fuerza que las cuentas cortaron su piel. Fue llevada a un hospital psiquiátrico en Londres, donde permaneció el resto de su vida repitiendo siempre la misma frase. Ella va a traer algo de vuelta, algo que no debería volver. Elizabeth ahora estaba completamente sola en la mansión, pero la aldea percibía que ella no estaba realmente sola. Voces podían oírse proviniendo de la tercera planta. No su voz, sino múltiples voces. Algunas graves y arrastradas, otras agudas e infantiles, todas hablando al mismo tiempo en un idioma que nadie reconocía. Y siempre, siempre, el sonido de algo siendo arrastrado por el suelo de madera. Un sonido pesado e irregular, como si algo grande y deforme estuviese moviéndose lentamente por los pasillos oscuros. Las muertes comenzaron en la primera semana de noviembre. El primero fue Henry Blackwood, el enterrador. Fue encontrado en el cementerio, caído dentro de una fosa recién abierta. Su cuerpo estaba en posición fetal y sus dedos habían arañado la tierra alrededor hasta que los huesos quedaron expuestos. Lo que perturbó a las autoridades no fue la causa de la muerte, asfixia aparente, sino el hecho de que Henry había sido enterrado vivo. Y según el forense, él había cavado su propia fosa antes de lanzarse dentro de ella. No había otra explicación posible. ¿Pero por qué? La segunda fue Ann Pritchard, la comadrona. Se ahogó en solo 15 centímetros de agua, con el rostro sumergido en la jofaina de su propio baño. Las marcas en sus hombros sugerían que algo la había sujetado allí, forzando su cabeza hacia abajo. Pero vivía sola, y su casa estaba cerrada por dentro. El tercero fue el reverendo Callum, el sustituto del párroco que había huido. Fue encontrado ahorcado en la campana de la iglesia, pero la cuerda estaba atada de una manera que él no podría haber hecho solo. Y había algo más perturbador. Su cuerpo estaba cubierto de cortes superficiales, cientos de ellos, formando palabras en latín por toda su piel. Palabras de un texto prohibido, un ritual de invocación que la iglesia había prohibido siglos atrás. La aldea entró en pánico. Familias comenzaron a partir. Casas fueron abandonadas de la noche a la mañana. Y todos sabían, incluso sin admitirlo en voz alta, que Elizabeth Crane estaba en el centro de todo. Pero nadie tenía valor para confrontarla. Nadie osaba subir hasta la mansión y exigir respuestas. Entonces sucedió algo que cambió todo. En una noche de luna nueva, exactamente a las 3 de la madrugada, todos los espejos de la aldea se rompieron simultáneamente. Cada espejo, cada superficie reflectante en cada casa, simplemente explotó en miles de fragmentos. El sonido fue ensordecedor, como si el propio aire se hubiese roto. Y cuando el silencio volvió, los moradores que aún permanecían en Ashworth oyeron algo proveniente de la mansión Crane. Era Elizabeth. Estaba gritando, pero no eran gritos de dolor o miedo, eran gritos de triunfo. Y esa noche, por primera vez en meses, todas las luces de la mansión se apagaron. La construcción quedó completamente oscura, una silueta negra contra el cielo estrellado. Pero en la tercera planta, en una única ventana, había un brillo débil. Un brillo plateado y pulsante que provenía de la habitación donde estaba el espejo. Y algo que no era humano, estaba moviéndose detrás de ese cristal. En la mañana siguiente, un grupo de 5 hombres de la aldea decidió que no podía esperar más. Armados con linternas, crucifijos y el valor desesperado de quien no tiene nada más que perder, subieron la colina en dirección a la mansión Crane. El líder era Edmund Walsh,
un hombre de 50 años que había perdido a su hija la semana anterior. Ella se había lanzado del tejado de su casa, pero antes de saltar, había dicho a Edmund que la mujer del espejo la estaba llamando. La puerta principal de la mansión estaba entreabierta. Chirriaba suavemente con el viento de la mañana. El grupo entró, y el olor que les golpeó fue nauseabundo. No era solo moho o descomposición, era algo químico mezclado con algo orgánico. Un olor dulzón y metálico que se pegaba en la garganta y hacía arder los ojos. Las paredes del vestíbulo de entrada estaban cubiertas de símbolos, no pintados, sino arañados en la madera y en la piedra, como si estuviesen hechos con uñas o garras. Encontraron velas apagadas esparcidas por todas las estancias, cientos de ellas, derretidas en charcos de cera negra que formaban patrones en el suelo. Y espejos por todas partes, apoyados en las paredes, colgados en ángulos extraños, algunos rotos, otros intactos, pero todos ellos mostraban reflejos erróneos. Edmund juró que vio movimiento en uno de ellos, una sombra que se movía independiente de cualquier fuente de luz. Las escaleras hacia la tercera planta gemían bajo sus pies. Cada peldaño parecía una advertencia, una última súplica para que volviesen. Pero continuaron. El pasillo de la tercera planta estaba completamente oscuro, incluso con sus linternas. La luz parecía ser absorbida por la propia atmósfera, creando solo pequeños círculos de visibilidad que revelaban lo suficiente para aterrorizar. La puerta de la habitación estaba cerrada, pero no con llave. Edmund giró el pomo lentamente, y la puerta se abrió con un suspiro, como si la casa estuviese exhalando su último aliento. Lo que vieron les hizo retroceder inmediatamente. Elizabeth Crane estaba frente al espejo, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. Su cuerpo estaba completamente inmóvil, de pie a pocos centímetros de la superficie plateada. Sus brazos estaban extendidos, las palmas de las manos presionadas contra el cristal. Y estaba gris. Su piel había perdido todo el color, volviéndose de una tonalidad grisácea y cerosa, como carne que ya había comenzado a descomponerse. Sus ojos estaban abiertos, pero eran completamente blancos, sin iris ni pupilas. Pero lo peor no era ella, era el espejo. La superficie no reflejaba la habitación, no reflejaba nada del mundo real. Lo que veían a través de ese cristal era algo imposible. Un lugar de oscuridad absoluta, salpicado por puntos de luz pulsante que se movían como enjambres de insectos luminosos. Y formas humanoides que se retorcían y se arrastraban por ese espacio imposible. Sus siluetas alargadas y distorsionadas de maneras que herían los ojos de ver. Edmund dio un paso adelante y fue entonces cuando sucedió. Elizabeth se movió. Su cuello giró 90 grados sin que su cuerpo se moviese. El sonido de huesos crujiendo resonó por la habitación. Sus ojos blancos se enfocaron en Edmund y su boca se abrió. Lo que salió no fue una voz, sino varias. Decenas de voces hablando al mismo tiempo. Hombres, mujeres, niños, todas en agonía. Todas gritando lo mismo. Ella completó el ritual. Ella nos trajo de vuelta. Ahora somos el espejo, y el espejo somos nosotros. La superficie del espejo comenzó a ondular como agua. Las formas oscuras del otro lado presionaron contra el cristal, creando protuberancias que distorsionaban el reflejo. Manos. Eran manos intentando atravesar. Decenas de ellas presionando, arañando, intentando romper la barrera entre aquel lugar y el mundo real. El cuerpo de Elizabeth comenzó a ser arrastrado hacia dentro del espejo. Sus dedos se hundieron en la superficie plateada como si fuese gelatina. Ella no resistió, no gritó. Simplemente permitió que aquella cosa la succionase, centímetro a centímetro. Sus brazos desaparecieron primero, luego sus hombros, su torso. Y cuando solo su cabeza permanecía visible, sonrió. «Nadie muere de verdad», susurró con su propia voz, finalmente. «Descubrí dónde vamos. Y ahora puedo traerlos de vuelta. Todos ellos. Uno por vez. A través de cada persona que mire este espejo». Su cabeza fue succionada hacia adentro y el espejo quedó quieto. Durante exactamente 3 segundos. Entonces algo comenzó a emerger. Comenzó como una sombra, luego ganó forma. Brazos pálidos y esqueléticos rompieron la superficie, seguidos por un torso demacrado. Y un rostro que Edmund reconoció inmediatamente. Era Thomas Crane, el marido muerto de Elizabeth, pero no como había sido en vida. Sus ojos eran agujeros vacíos y negros. Su piel estaba rasgada en varios lugares, revelando algo que se movía por debajo.
Y cuando abrió la boca, lo que salió fue un grito inhumano que hizo explotar las ventanas de la habitación. Los 5 hombres corrieron, bajaron las escaleras a trompicones, atravesaron el vestíbulo y salieron de la mansión como si el propio infierno les persiguiese. Y tal vez así era, porque cuando miraron hacia atrás, vieron a Thomas Crane parado en la ventana de la 3ª planta, observándoles. Y a su lado, emergiendo lentamente de aquella superficie plateada maldita, estaba otra figura. Y después otra, y otra. El espejo se había convertido en una puerta, y Elizabeth Crane había dejado esa puerta abierta. La aldea de Ashworth fue evacuada en 48 horas. Autoridades de Londres llegaron con órdenes militares y eclesiásticas, pero cuando entraron en la mansión Crane, encontraron solo silencio. El espejo todavía estaba allí, en la 3ª planta, inmóvil y aparentemente inofensivo. Los cuerpos nunca fueron encontrados, ni Elizabeth ni Thomas, ni ninguna de las entidades que los hombres juraron haber visto emergiendo de aquella superficie plateada. Pero el espejo no podía dejarse allí. La Iglesia Católica envió 3 exorcistas. El primero entró en la habitación y no salió. Simplemente desapareció. El segundo comenzó el ritual, pero tuvo un colapso nervioso antes de completarlo, gritando que sabía miles de voces suplicando salir. El tercero consiguió completar la bendición, pero murió de un infarto fulminante 3 horas después. Su último diario contenía una anotación perturbadora: el espejo no está poseído, el espejo está vivo y tiene hambre. Sin saber cómo destruir el objeto, las autoridades tomaron una decisión que resultaría desastrosa: moverlo. El espejo fue embalado en lona negra, colocado en una caja de madera reforzada y transportado a un almacén en Londres. Pero durante el transporte, sucedió el primer incidente documentado de la maldición, extendiéndose más allá de Ashworth. El conductor del carruaje que transportaba el espejo fue encontrado muerto a 50 metros de la carretera, con el cuello roto en 3 lugares diferentes. La autopsia reveló que había corrido desesperadamente antes de morir, sus pies sangrando porque se había quitado las botas y había corrido hasta que los huesos de los dedos quedaron expuestos. Como si estuviese huyendo de algo invisible, el almacén en Londres se convirtió en el segundo lugar de la maldición. En 6 meses, 4 funcionarios murieron. Uno se ahorcó con su propio cinturón en el baño. Otro bebió ácido industrial. El tercero simplemente desapareció y su cuerpo nunca fue encontrado. La cuarta, una catalogadora llamada Sarah Mills, dejó una carta antes de cortarse las venas. La carta tenía solo una frase: vi mi reflejo en el espejo embalado. Lo vi y ahora él me ve. Fue entonces cuando el espejo desapareció, en 1923, 25 años después de los eventos en Ashworth. El espejo fue reportado en una subasta de antigüedades en París. Un coleccionista alemán lo compró por una suma absurda, fascinado por la energía que sentía emanando del objeto. 3 semanas después, el coleccionista incendió su propia casa con su familia adentro. Solo el espejo sobrevivió al incendio, intacto. Después vino Nueva York, 1947, un anticuario en Brooklyn. El dueño comenzó a tener sueños donde Elizabeth Crane lo visitaba diciendo que había sido elegido para ser el próximo guardián. Despertaba con arañazos que deletreaban palabras en su pecho, palabras en latín que se traducían como «déjalos entrar». Cuando la policía finalmente derribó la puerta de su tienda, lo encontraron muerto frente al espejo, con los ojos arrancados de las órbitas. Y en las paredes, escritas con su propia sangre, había instrucciones. Instrucciones de cómo completar el ritual que Elizabeth había comenzado. El espejo cambió de manos 17 veces a lo largo del siglo siguiente. Cada propietario tuvo el mismo destino: muerte, locura, desaparición. Y siempre, siempre antes del final, intentaban completar el ritual, como si el espejo les susurrase instrucciones. Como si Elizabeth todavía estuviese allí, del otro lado, guiando a cada nueva víctima para abrir un poco más aquella puerta. La última ubicación confirmada del espejo fue en 2003, en un almacén de artículos confiscados en Chicago. Un investigador paranormal llamado Marcus Webb consiguió rastrearlo e intentó documentar sus propiedades. Sus últimas grabaciones son casi imposibles de ver. En ellas, Marcus está frente al espejo y lentamente, muy lentamente, su reflejo comienza a moverse de forma independiente. La imagen sonríe cuando Marcus no está sonriendo.
Alza la mano cuando Marcus mantiene los brazos bajados. Y entonces la imagen habla. Puedes oírlo claramente en la grabación. No es la voz de Marcus, es la voz de Elizabeth Crane. Serás el próximo, dice ella. Y después de ti vendrán más, siempre vendrán más, porque el espejo nunca deja de llamar. Y eventualmente todos miran. La grabación termina abruptamente. Marcus Webb nunca más fue visto, y el espejo desapareció nuevamente. Aquí está la parte que debería aterrorizarte. Nadie sabe dónde está el espejo ahora. No está en ningún museo catalogado. No está en ninguna colección oficial. No hay registro de que haya sido destruido. Los investigadores especulan que está circulando en el mercado negro de antigüedades, vendido de coleccionista a coleccionista, cada uno ignorando la historia hasta que es demasiado tarde. Y hay una última cosa, algo que los investigadores descubrieron al analizar los casos. El espejo no necesita estar frente a ti para comenzar a trabajar en ti. Basta con que sepas que existe, basta con que pienses en él. Porque una vez que reconoces su existencia, una vez que imaginas cómo sería mirar hacia aquella superficie plateada, él comienza a buscarte. Todas las víctimas relataron lo mismo en los días previos a sus muertes. Comenzaron a ver reflejos extraños en espejos comunes, movimientos en la esquina del ojo, una sombra que no debería estar allí. Y entonces los sueños, siempre los sueños con Elizabeth Crane, invitándolas a encontrar el espejo verdadero, a completar lo que ella comenzó. 17 personas confirmadas muertas. Pero los investigadores sospechan que el número real es mucho mayor. ¿Cuántas personas desaparecieron sin dejar rastro? ¿Cuántas muertes fueron archivadas como suicidio o accidente cuando eran algo mucho peor? Y ahora sabes, conoces la historia. Imaginaste el espejo, pensaste en Elizabeth Crane. La pregunta que queda es, cuando mires al espejo de tu baño esta noche, ¿qué exactamente va a mirarte de vuelta? El espejo de Elizabeth Crane es solo uno entre decenas de objetos malditos que existen en este exacto momento esparcidos por el mundo. Objetos que llevan historias de dolor, muerte y maldiciones que trascienden generaciones. Y lo más perturbador es que muchos de ellos no están encerrados en museos o bajo protección de autoridades. Están por ahí, circulando, cambiando de manos, esperando al próximo propietario desprevenido. Piensa en esto un momento. ¿Cuántas antigüedades has comprado? ¿Cuántos objetos de segunda mano han entrado en tu casa sin que conocieses la historia completa de ellos? Ese espejo vintage que encontraste en una tienda de segunda mano. Esa muñeca antigua heredada de tu abuela. Ese cuadro que compraste en una subasta porque te gustó el marco. ¿De dónde vinieron? ¿Quiénes fueron los dueños anteriores? Y más importante, ¿por qué se deshicieron de esos objetos? La verdad es que la mayoría de las personas que venden objetos malditos saben exactamente lo que están haciendo. Sienten el peso de aquella presencia, experimentan las pesadillas, presencian los fenómenos inexplicables. Y entonces, desesperadas, pasan el objeto adelante. Venden en tiendas de segunda mano, donan a instituciones benéficas, abandonan en vertederos, porque en el fondo saben que destruir el objeto puede ser aún peor que mantenerlo. Hay relatos de personas que intentaron quemar objetos malditos y la maldición se intensificó. Un hombre en Escocia intentó destruir una muñeca que había pertenecido a su hija fallecida. La lanzó a una hoguera y vio el tejido derretirse y los ojos de cristal explotar con el calor. Pero esa misma noche despertó con la muñeca intacta al pie de su cama, como si ella simplemente se hubiese negado a ser destruida. 3 días después, tuvo un colapso nervioso y está internado hasta hoy, repitiendo que ella volvió, ella siempre vuelve. El espejo de Elizabeth Crane sobrevivió a por lo menos 2 intentos documentados de destrucción. En uno de ellos, en 1956, un grupo de ocultistas intentó destrozar el cristal con un martillo consagrado. El martillo rebotó en la superficie como si hubiese golpeado acero sólido. Y aquella noche, los 4 ocultistas tuvieron el mismo sueño. Elizabeth Crane, sonriendo, diciendo que solo habían fortalecido el vínculo. 2 de ellos murieron la semana siguiente. Esto plantea una cuestión aterradora. Si objetos malditos no pueden ser destruidos, si continúan circulando, pasando de víctima a víctima, ¿cuántos de ellos existen en este momento? ¿Cientos, miles? ¿Y cuántos están latentes, esperando solo que la persona correcta o la persona equivocada los encuentre para despertar nuevamente? Los investigadores paranormales tienen una teoría. Creen que los objetos malditos son como anclas. Anclas que sujetan entidades, memorias o energías a nuestro mundo.
Y una vez que esa ancla es creada, no puede ser deshecha fácilmente. Elizabeth Crane sabía esto. Estudió textos prohibidos, aprendió los rituales antiguos y deliberadamente creó algo que la mantendría conectada a este mundo, incluso después de la muerte. El espejo no es solo un objeto, es una prisión. Y también es una puerta, y la parte más aterradora, nadie sabe cuántas puertas como esa existen. En este momento, en algún lugar del mundo, alguien está mirando un espejo maldito. Alguien está sujetando una muñeca poseída. Alguien está colgando un cuadro que debería haber sido quemado siglos atrás. Y no tienen ni idea de lo que acaban de traer a sus vidas. Todavía no, pero lo descubrirán. Siempre lo descubren, tal vez sea en las pequeñas señales. Un reflejo que se mueve mal, una sensación de ser observado cuando estás solo, un sonido de pasos en el piso de arriba cuando no hay nadie allí. O tal vez sea más directo, un accidente inexplicable, una enfermedad súbita, una desaparición que nunca será resuelta. El espejo de Elizabeth Crane todavía está ahí fuera, y está llamando, siempre está llamando, así que la próxima vez que mires a un espejo, presta atención. Mira los detalles de tu reflejo, observa si algo está ligeramente mal. Si tu imagen se mueve un segundo antes o después de ti. Si hay una sombra que no debería estar allí. Porque si notas algo extraño, si sientes ese escalofrío en la espalda, esa certeza inexplicable de que algo del otro lado te está observando de vuelta. Tal vez sea solo tu imaginación. O tal vez Elizabeth Crane finalmente te haya encontrado. Si te ha gustado esta historia perturbadora sobre objetos malditos reales, aquí en el canal encuentras muchos otros casos documentados de maldiciones, apariciones y misterios que desafían cualquier explicación racional. Cada historia está basada en eventos reales, investigaciones oficiales y testimonios que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo. Deja en los comentarios, ¿has tenido alguna experiencia extraña con objetos antiguos? ¿Has sentido alguna vez que algo en tu casa no está bien? Comparte tu historia. Quién sabe si no será la próxima que vamos a investigar. Y recuerda, algunos objetos tienen memoria. Y algunas memorias nunca deberían ser despertadas. Hasta la próxima historia, si tienes valor para volver.